En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Inspira, Señor, nuestras acciones y ayúdanos a realizarlas para que en ti comience y en ti termine todo aquello que hacemos por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, con alegría estamos de vuelta en nuestra transmisión. Yo quería hablarles respecto a este proceso de adolecimiento de aquellas personas que deciden ser católicos de verdad. El tema que iniciamos la transmisión pasada, quiero continuar. Bueno, para quien no vio la transmisión pasada, yo aconsejo que la vean, porque lo que yo traté, yo hablé de personas que están adoleciendo porque resolvieron ser católicas profundamente. El problema es el siguiente. Catolicismo no enferma a nadie. Tú llevas una vida del amor. Tú radicalmente cristiano, radicalmente católico, radicalmente santo. ¿Qué es lo que santifica a las personas? El amor. Así que amar no puede enfermar. Tiene que haber algo errado ahí. Si la persona resuelve amar, no tienes como quedar enfermo por querer amar. El amor no enferma, y si las personas que están enfermando es porque algo se desconfiguró en el proceso. Pasa que las personas que tuvieron una experiencia de amor, ellas se van olvidando de esa experiencia. Y lo que las lleva a olvidar es la situación institucional que vivimos, que fue el asunto de la clase pasada. O sea, nosotros estamos en una sociedad que estaba acostumbrada a que los cristianos vivían en una sociedad cristiana. Era así. La Iglesia durante toda la Edad Media formó una sociedad cristiana, y porque estaba esta sociedad cristiana, las personas tienen una mentalidad de que tú, siendo cristiano, todo el mundo te va a aplaudir y decir, hey, bacán. El problema es que eso se desconfiguró. Tú ahora eres cristiano y tú resuelves así ser cristiano, y tú serás antagonizado y serás perseguido. Y esa es la realidad que vivimos. Ahí tú dirás, sí, espérate, los primeros cristianos eran perseguidos. ¿Qué es lo que ellos tenían de más? Porque ellos conseguían, y es sobre esto que me gustaría tratar en la clase de hoy, o sea, ¿qué es lo que esa gente de allá tenía que nosotros no tenemos? ¿Dónde fue que nosotros erramos en el proceso? Bueno, el primer abordaje así bobo, superficial, es simplemente el hecho siguiente. Los primeros cristianos ya nacieron cristianos perseguidos, no necesitaban así decir, oh, estoy siendo perseguido, ¿por qué estoy preso? Cuando ellos decidían ser cristianos, sabían que serían perseguidos. Solo eso es una especie de selección. El tipo tenía el coraje de ser cristiano. Durante los primeros siglos vimos que Rodney Stark, aquel historiador, sociólogo que estudió bastante la historia del cristianismo, él dijo lo siguiente: el cristianismo creció de forma orgánica, pero no tuvo un crecimiento exponencial, un asunto... No, creció despacito, exactamente porque no había ese incentivo para ser cristiano. Cuando finalmente hubo la paz cristiana que Constantino resolvió no perseguir más a los cristianos, él junto a Licinio, los dos que gobernaban el Imperio Romano en aquella época, 313, ellos escribieron una carta al gobernador de Bitinia, que fue conocido como el Edicto de Milán. Estoy solo nombrando aquí Bitinia porque esta región del Imperio Romano que queda en Turquía va a reaparecer en nuestra clase de hoy. El Ponto y Bitinia. Él escribió y dijo,
No vamos a perseguir más a los cristianos. Déjalos que hagan su culto a Dios, porque necesitamos aquí gobernar el imperio y para gobernar el imperio necesitamos que los dioses, el lenguaje que él ocupa aquí en el cielo, todo lo que esté desfavorable ahí nos va a ayudar, así que todo en cuanto sea religión nos va a servir. Ese fue el espíritu inicial de la paz cristiana. Muy bien, solo que él hizo eso y de repente todo el mundo resolvió ser cristiano. Ya no había más persecución, así que la gente empezó a convertirse a borbotones, a tal punto que la forma de vivir cristiana se fue corrompiendo un poco. Y personas que querían el cristianismo auténtico, más de raíz, no querían ser cristianos Nutella, querían ser cristianos de raíz, resolvieron entonces vivir una vida más radical a través de la vida monástica. Ahí fue que surgió el monacato y tomó aquel impulso de la vida monástica que era la radicalidad cristiana, que era el llamado martirio blanco. Ya no había más martirio rojo, derramamiento de sangre, así que habría martirio blanco de la virginidad consagrada, entrega a Dios, etcétera, etcétera. Bueno, eso es solamente para dar una visión general. Pero lo que queremos analizar en esta clase, ¿cuál es el objetivo? Que iniciemos, empecemos a ver concretamente con documentos históricos concretos y una análisis sociológica concreta, qué es lo que aquellos primeros cristianos tenían y dónde es que nosotros iremos al fracaso, porque si queremos ser católicos auténticos vamos a enfermar si es que no tenemos lo que ellos tenían. Así que vamos a empezar esta investigación aquí. Bueno, ¿cómo es que yo voy a conducirlos a ustedes? Primera cosa, estará ahí a disposición de ustedes el capítulo 7 de un libro que yo hice. Quien quiere comprar el libro, evidente, compre el libro. Yo estoy poniendo a disposición solamente un capítulo del padre Santiago Guijarro Oporto. El padre Guijarro es filólogo formado en Pontificio Instituto Bíblico de Roma, es español y doctor, profesor de Biblia en Salamanca, Pontificia Universidad de Salamanca. Él es español, padre de una asociación clerical llamada Padres Operarios Diocesanos, solo para decir que son fundación del siglo XIX, cuya finalidad era formar padres, son consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, solamente para dar identidad del hombre. Pero él escribió un libro publicado en 2018 llamado El cristianismo como forma de vida. Los primeros seguidores de Jesús en Ponto y Bitinia. Dije que la palabra Bitinia iba a aparecer. Los primeros seguidores de Jesús en estas dos regiones de Asia Menor, que hoy queda en Turquía, Ponto y Bitinia. Solo para que no estar hablando de un lugar que no tengan idea dónde es, imaginen ahí que está el Mar Negro, al sur del Mar Negro, aquella región que es Bitinia y Ponto. Esta región de ahí es una región importante que tenía bastante comercio con Roma, etcétera y tal, por la navegación, pero en fin, no es esa parte la que nos interesa. Lo que nos interesa es lo siguiente. Tenemos dos documentos importantes que hablan a los cristianos de esa región. Primer documento es la primera carta de San Pedro. La primera carta de San Pedro dice claramente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como migrantes en la diáspora, ¿dónde? En
Ponto, en Galacia, en Capadocia, en la provincia de Asia y en Bitinia. Ponto y Bitinia, misma región. La carta dirigida a una región más amplia, evidente, Galacia, Capadocia y Asia, pero está ahí Ponto y Bitinia también. Y hay una otra carta que fue escrita un poco después, que San Pedro escribió esta carta y a los cristianos que vivían allá. Pero ¿cuál fue el efecto sociológico de esta carta de San Pedro? ¿Qué pasó décadas después? Así que tenemos el inicio del segundo siglo, las cartas de Plinio. Plinio era un funcionario del Imperio Romano que escribió cartas a Trajano. Bien, para que se localicen en el tiempo, estamos más o menos en 120. Entre 110 y 120 fue el ápice del Imperio Romano, Trajano emperador, que hizo crecer el Imperio Romano hasta el ápice de su grandeza. Y de Trajano para adelante, el Imperio Romano fue perdiendo sus pedazos. Y Plinio, él publicó sus cartas, el libro 10 de las cartas de Plinio, las cartas 96 y 97 hablan de los cristianos. Carta 96 es una carta escrita por el propio Plinio. ¿Y dónde está Plinio cuando escribe estas cartas? Él está allá y era el gobernador de Ponto y Bitinia, de esa región romana. Así que él está relatando a Trajano qué es lo que está pasando ahí. Yo solo estoy colocando el contexto de que está San Pedro hablando una cosa en la carta y décadas después, Plinio. Y eso fue analizado, tanto la carta de San Pedro como las cartas de Plinio fueron analizadas por el padre Santiago Guijarro. Y está ahí el libro. Para ustedes están acá las conclusiones que va sacando. Aquí está en el capítulo 7. El cristianismo, un nuevo estilo de vida. Ese es el PDF que está ahí a disposición de ustedes. También está el PDF de las dos cartas. Carta 96, que es Plinio escribiendo a Trajano, y la carta 97, que es la respuesta de Trajano a Plinio. ¿Bien? Belleza. Aquí no he dicho nada, solo coloqué el contexto para ustedes. ¿Qué es lo que quiero decirle a ustedes? Lo siguiente, vamos a empezar con la carta de Plinio. Vamos a empezar desde el fin. ¿Qué es lo que tengo aquí? Plinio está escribiendo al emperador Trajano diciendo lo siguiente. Esa gente de ahí es potencialmente peligrosa. Tenemos que dar una forma en esos cristianos de ahí. ¿Por qué? Porque ellos se rehúsan a hacer la tarea de casa, como la garantía del imperio es ofrecer sacrificio a César. Y él dice aquí, en el número 5 dice así. Por ejemplo, apareció fijado en un lugar público una denuncia anónima conteniendo un gran número de nombres a los que negaron ser o haber sido en algún momento cristianos, como invocaran a los dioses de acuerdo con la norma dictada por mí, hicieran una ofrenda de incienso vino a tu imagen. Alguien hizo una denuncia anónima, un delator, un dedo duro, dijo, oh, esos tipos son cristianos. Y colocó un afiche, una lista de nombres, la denuncia. Plinio mandó llamar a esa gente. Aquellos que entonces aceptaron, que negaron ser cristianos y probaron que eran cristianos. ¿Cómo lo probaron? A los que negaran ser o haber sido en algún momento cristianos, como invocaran a los dioses de acuerdo con la norma dictada por mí, o sea, Plinio. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar
que eres cristiano, tienes que invocar a los dioses. E hicieron una ofrenda de incienso y vino frente a tu imagen. Para ir frente a la imagen del emperador, toman un puñado de incienso, lo tiran y ofrecen vino, una libación. Libación es una ofrenda de vino, que tomas el vino y lo derramas al suelo, un sacrificio. Como la gente de la magia negra o de Ubanda que va al bar y toma una dosis de pisco, de pinga, y derrama en el piso, que es para el santo, para la santería, para el orishá. Es una libación, es un sacrificio de derramamiento de líquido. Término técnico es libación. Así que derramaron el vino frente a tu imagen, que con este propósito yo había ordenado traer junto a las estatuas de los dioses. Plinio dijo que mandó traer de Roma una imagen de Trajano y que lo ofrecieran frente a la imagen del emperador y también maldijeran el nombre de Cristo. Así que tú tienes que rendir culto a los dioses, hacer una ofrenda a César y además maldecir a Cristo. Así que hizo de ahí lo que de acuerdo se dice, no se puede forzar de modo alguno a los que son verdaderamente cristianos a esto. Creí que debería dejarlos en libertad. Plinio está diciendo así, mira, cristianos no hacen eso de forma alguna, esas tres cosas, adorar a los dioses, ofrecer a César y maldecir a Cristo. Un cristiano de verdad no hace eso. Si el tipo hace eso, no es cristiano, probó que es cristiano, que no es cristiano. Y estaba en lo correcto. Plinio tenía razón, entendió el cristianismo. Y él insiste que ellos deben hacer eso. Y empiezan a relatar a Trajano cómo es que ellos se comportan. ¿Qué es lo que los cristianos hacen? Es lo siguiente, ellos se reúnen un domingo en la mañana, al salir el sol, cantan himnos a Cristo, es cuestión de la Eucaristía, y después en la tarde, al final de la tarde, hacen una cena. Era un momento de convivencia. Ellos entre sí tenían en la tarde el día domingo. Con la persecución de Plinio, ellos dejaron, los propios cristianos confesan que se dejaron de reunirse en la tarde, porque no era tan importante, era solamente confraternización, pero continuaban reuniéndose en la mañana. La Eucaristía que Plinio ciertamente no tenía idea de lo que era. Bueno, y dice lo siguiente. Ellos entonces, al salir el sol, ellos cantan himnos a Cristo como si fuera un Dios, como si de un Dios se tratara, y se comprometen mediante juramento. La palabra juramento que él usa aquí en latín es sacramento. Seque sacramento non in celus aliquod obstringere. O sea, se comprometen con un juramento de no caer en ciertos pecados, en ciertos comportamientos malos. Eso aquí es importante. Mira, la moral cristiana. Bien, en esa época, religión y moral no estaban unidos. Quien trataba de comportamiento moral era la filosofía. Religión era el culto a los dioses. Bien, religión es simplemente lo siguiente, vas para allá y ofreces, haces tu ritual de ofrenda y tú estás listo con tus obligaciones religiosas. ¿Y cómo tú vives? Eso no interesa. No nos damos cuenta que el comportamiento moral cristiano ligado a la religiosidad es una cosa específicamente judeo-cristiana. Esto no existía en otras religiones. Tú puedes ver hoy quien va al candomblé,
El Padre de Santo no pregunta cómo te has comportado. Lo que interesa es que tú vayas para allá y hagas el despacho, el sacrificio y se acabó. Es solamente eso. Tu comportamiento moral no interesa mínimamente. Así también para Plinio. Plinio viene y dice, mira, ellos se comprometen por juramento no perpetuar algunos tipos de crímenes, como se comenta, a no cometer hurto ni robo con violencia, ni adulterio, a no hablar, a no faltar a la palabra dada, a no negarse a restituir un depósito cuando son llamados a pagar, etc. Así que Plinio, él habla de estos comportamientos morales de los cristianos que él admira. Él está hablando al emperador. Viejo, esos tipos son bacanes, son maravillosos. Mira el comportamiento maravilloso que tienen. El comportamiento moral de ellos es fantástico. Ellos se niegan por juramento a realizar ciertos actos inmorales. Belleza. Y en tanto son profundamente peligrosos y necesitamos acabar con esa gente. Mira, él admira moralmente a los cristianos, pero abomina religiosamente a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no ofrecen sacrificio al emperador, no tienen por tanto vínculo con el emperador. Aquella historia de San Pedro. Conviene antes obedecer a Dios que a los hombres. Así que dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si Dios dice tal cosa, entonces vamos con Dios. Y César, discúlpame, ¿se entiende? Conviene antes obedecer a Dios que a los hombres. Así que los romanos estaban viendo el peligro que eran los cristianos, porque sabían que los cristianos estaban implantando una cultura de desobediencia civil. Más allá de ser admirables moralmente, más allá de que tuvieran una conducta filosóficamente en la cabeza de Plinio maravillosa, ellos tenían que ser perseguidos porque el tejido social del Imperio Romano era garantizado por la veneración al emperador como una realidad divina. El emperador era divino, así que necesitaba ser reverenciado. Así que vean este asunto que es importantísimo. Los cristianos introducen algo nuevo en la sociedad del Imperio Romano. Religión y moral están juntos. Solo para dejar bien claro, hoy, esto que antes era admirable por Plinio, hoy es exactamente eso. Esa es la razón de que los cristianos sean perseguidos. Y es exactamente eso que está enfermando a las personas. Cuando tú resuelves comportarte moralmente como cristiano, persecución. Y ahí, miren, yo estoy hablando, dejemos a Plinio ahí de lado, después volvemos a él, pero lo que yo quiero que ustedes noten es lo siguiente. ¿Cuál es la solución que la gente moderna quiere presentar a nosotros, cristianos, para que dejemos de ser perseguidos? Es lo siguiente. Para de insistir en la moral.
Porque esa cosa de moral cristiana es moralismo. ¿Se entiende? O sea, aquello que para Plinio era una novedad, que él no conseguía entender, que estaba ahí desde el inicio del cristianismo, que el cristianismo estaba llegando, nueva religión, con nuevo comportamiento, con nueva forma de ser, con nueva forma de que tú te comportes. Y fue ese comportamiento, esa moral cristiana que fue moldeando la sociedad a lo largo de los siglos, hizo la sociedad cristiana, y eso es lo que quieren sacar hoy. No la iglesia, un católico así, modernito. ¿Qué es lo que quiere? No, no podemos ser diferentes. No podemos ser diferente a la sociedad, tienes que adaptarte. Tenemos que diluirnos en la sociedad. ¿Se entiende? Tienes que comportarte de otra manera. Compórtate como todo el mundo y dejarás de ser perseguido. Todo el mundo se divorcia. El cristiano también que se divorcie. ¿Cuál es el problema? No es problema. Divórciate, comulga, haz lo que quieras. Todo el mundo ve pornografía, se masturba, tú también, anda ya y hazlo. No hay problema, belleza. Todo el mundo tiene moral sexual, alternativa, homosexualismo, todo el mundo igual, belleza. Porque si tú te adaptas a la moral del mundo moderno, nosotros dejaremos de apañar. Y si paramos de apañar, belleza. ¿Ah? Bacán. Ahí tú resuelves ser católico de raíz. En vez de ser Nutella, tú resuelves vivir la moral católica. Tú empiezas a recibir presión de la sociedad. Describimos eso en nuestra transmisión pasada. Pero ahí empiezan a adolecer. ¿Culpa de quién? ¡Ja! Culpa del padre Paulo Ricardo y compañía limitada que queda enseñando la moral católica. Porque esa es una moral ultrapasada, eso ya era. Nosotros que estamos en otros tiempos, tiempos modernos, moral moderna, te adaptas al mundo moderno, pero... Disculpa ahí. Yo te estoy mostrando por la carta de Plinio a Trajano que una de las cosas más evidentes del cristianismo, y esa es la novedad cristiana, es que los cristianos fueron enseñando a las personas a comportarse de otra manera y a amar, que el ritualismo religioso anda por allá. Antiguamente, los emperadores romanos, tú ibas para allá y tiras incienso en el hornillo y derramas un poco de vino. Hoy vamos a la misa, batemos palmas, hacemos unos ritualcitos así, un teatrito, no sé qué, y listo. Cumpliste tu precepto religioso, te hace bien, te quedas zen, quedas de buena y vuelves a tu vida vieja. Vuelves a tu vida, disculpa decir, inmoral, que nadie te va a perturbar. No perderás tu empleo, no serás perseguido, no recibirás presión de tu familia, nadie. Belleza. ¿Ah? Manda a ver. Pero, ¿no crees que en el proceso de lavar al niño tú tiraste al niño afuera? O sea, que tú estás intentando resolver el problema perdiendo la cosa que es esencial. O sea, ¿cómo es que la religión del amor no genera cristianos que amen?
Yo creo que el comportamiento cristiano tiene todo lo que ver con el cristianismo, ¿no? Si Dios es amor, la gracia de Dios que opera en nuestros corazones nos va a llevar a amar. Espero que tú estés disfrutando de la clase, pero quisiera interrumpir para dar un recadito para ti. Tú que acompañas el apostolado por las redes sociales, pero que aún no conoces el sitio padrepauloricardo.org, me gustaría que tú vinieras a ser parte de nuestra familia, que te suscribas a nuestro sitio y empieces a conocer en profundidad el contenido que está a tu disposición. No pierdas esa oportunidad. Dirás, pero padre, yo no tengo tiempo para estudiar. Y te voy a decir, mira, es lo siguiente, tú estás asistiendo a esta clase y yo te estoy presentando un problema muy práctico, objetivo, que tú vives en tu día a día. Estoy lanzando luz, no estoy decidiendo nada por ti, pero existe una forma de que tú conozcas las cosas de forma sistemática, profunda, organizada, y existe una forma de que tú conozcas las cosas al tuntún. Ah, me topé con un video por aquí. En nuestro sitio te presentamos los cursos de forma sistemática para que tú profundices, para que tú conozcas y para que tú crezcas. Yo quisiera que tú te libraras. Voy a ocupar una palabra fuerte, que tú exorcices ese espíritu de baja autoestima de decir, ah, no tengo vida intelectual, no sé estudiar, no consigo estudiar. Oh, si hay una cosa que mis alumnos no reclaman, es exactamente del hecho de que yo consigo presentar las cosas de forma al mismo tiempo simple y profunda. O sea, estas dos características están en nuestros cursos, porque yo soy padre hace 32 años, conozco a las personas que acompaño espiritualmente, sé que pueden crecer más. Proyecto pedagógico, proyecto de crecimiento intelectual, pero también espiritual. Así que no te subestimes. Ven, tú puedes más. Ven a formar parte de los alumnos del sitio padrepauloricardo.org y encontrarás ahí cursos a medida para ti de los temas que te interesan. Tú puedes realmente crecer como un buen católico. Así que aprovecha ahora, estamos en el mes de noviembre con descuentos especiales. Estos descuentos solo valen ahora en el mes de noviembre. La promoción anual es la oportunidad que puedes tener de ser alumno del sitio padrepauloricardo.org. Así que vamos para allá. Sal de esa paradera. Vamos de facto a crecer espiritualmente. Suscríbete al sitio. Te espero ahí en nuestros cursos. Vamos a continuar entonces con nuestra clase. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es lo siguiente. Estamos buscando una solución para que los cristianos no adolezcan. ¿Cuál es la solución de los sabiondos de Internet, la gente de la belleza católica moderna? Ah, es solo que te comportes como todo el mundo que dejarás de ser perseguido. No, hermano, la solución es otra. La solución es la siguiente, que necesitamos ir allá los primeros cristianos, ir allá los mártires y ver por qué es que estos mártires no enfermaban. ¿Qué es lo que había en estos cristianos? Que yo digo desde ya, para que no haya suspenso. Esto no es un thriller, esto es una clase, así que para que no haya suspenso. Tenían la gracia de Dios y la experiencia del amor de Cristo. Caritas Christi. ¿Bien? El amor no enferma a nadie, gente. Así que necesitamos ir allá a esos primeros cristianos y observar qué es lo que ellos tenían. Tú tomas aquí, si tú vas a la Sagrada Escritura, vas y tomas la segunda carta de San Pablo a los romanos, ahí tú tomas la lista de cosas que San Pablo vivió.
lapidaciones, naufragios, latigazos. Si viviéramos el 1% de ese asunto, tú tendrías que hacer tratamiento psiquiátrico por el resto de tu vida. ¿Por qué San Pablo no adoleció? ¿Por qué San Pablo no adoleció? Respóndeme. Porque había una cosa, y es alguna cosa que vamos a ver. Yo quiero decirles ahora para que iniciemos la conversación hablando de la carta de San Pedro. Plinio está colocando aquí el comportamiento de los cristianos que preferían morir antes que hacer esas cosas aquí, y ese fruto de la evangelización que Pedro había puesto antes. Mira, yo no voy a entrar aquí en la discusión de si la carta de Pedro fue escrita por San Pedro. De acuerdo al padre Santiago Guijarro, que es filólogo, la carta de San Pedro habría sido escrita por un discípulo de San Pedro en Roma por vuelta del año 90. Bien, San Pedro ya estaba muerto, etc., y sería un escrito de la generación subapostólica. Esa es la tesis de él. No necesitas estar de acuerdo con eso para tomar lo esencial que estoy colocando. Yo quiero recordar a los alumnos, quien es alumno del sitio sabe de esto, que cuando yo cito un autor no me casé con él. Bien. No quiere decir que yo esté de acuerdo con todas las tesis de él, pero es una provocación. El padre Guijarro hace un estudio respetable que nos inspira, y de ahí tomaremos este estudio de él y vamos a intentar analizar un poco nuestra problemática, cómo es que podemos salir de este zapato chino, que los católicos quieren ser verdaderos católicos. ¿Bien? Así que vamos para allá. ¿Qué es lo que San Pedro o su discípulo de la edad subapostólica nos dice? ¿Qué es lo que el padre Guijarro hace cuestión de decir que no es un escrito de San Pedro? Hay una lógica, que tú concuerdes o no, ya no importa, pero es interesante que él tiene razón en lo que nota, que es lo siguiente: la evangelización inicial. Si tú tomas las cartas de San Pablo, que son escritos apostólicos, las cartas que son claramente apostólicas, tú verás que existe. La actitud de San Pablo es la siguiente: ahí no hay comunidad cristiana y necesito implantarla. ¿Y qué necesitamos hacer? Fides et audito. Necesito predicar para que la gente se convierta, y cuando la gente se convierte, tiene una experiencia de fe. ¿Qué es la experiencia de fe? Eso es lo de la primera generación cristiana. Experiencia de fe es lo siguiente: tú tienes un encuentro con el amor de Cristo. A mí siempre me gusta recordarle a la gente esto, que la fe es amor pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú me amas, yo solo recibiré tu amor si quiero. Gente, yo puedo siempre dudar del amor. Tú puedes dudar del amor de tu mamá, de tu esposa, de tus amigos, de tus hijos, de quien quieras tú puedes dudar. ¿Por qué? Porque quien ve cara no ve corazón. Quien ama, el amor está dentro del corazón. Yo manifiesto eso por actos externos, pero para creer que el amor está adentro, tengo que creer. Así que si yo voy a tomar todas las personas que se convirtieron, esto allá en los primeros cristianos, en la predicación apostólica de San Pablo, o las personas que se convierten hoy,
que vivían una vida lejos de Dios y que de repente se convirtieron, esas personas, ellas tienen una experiencia fundante, una experiencia fundamental, donde ellas de alguna forma tuvieron aquella experiencia de fe en que fueron impactadas por el amor de Cristo. ¡Paf! ¡Oh! Cristo me ama. Esa experiencia está allá, guardada en la memoria de tu alma. Mucha gente dejaría de enfermar, adolecer, si volviera a esa experiencia. Una vez estaba atendiendo a una señora, estaba teniendo dificultades en su profesión del día a día, y le pregunté, ¿usted siempre fue católica? No, 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 no. Yo me convertí en tal encuentro, así narró la ocasión en que se convirtió. Mira, esa narrativa que ella hizo es una memoria, pero es una memoria del cerebro. Eso no hace nada, ni en Freud ni diminoi. ¿Se entiende? O sea, no influencia en nada recordar cerebralmente, me convertí un día. ¿Qué hice? En el atendimiento con ella dije, no, cuenta para mí, anda narrando. Y yo fui tirando su lengua para que ella fuera narrando, para que ella fuera a su fantasía, su imaginación, recordando qué fue lo que hizo que ella se convirtiera. Al hacer eso, al trabajar su imaginación en el retorno a aquella experiencia fundante de su conversión, ¿qué hizo? Yo fui dando la ocasión para que su imaginación volviera y abriera el ojo del alma para que ella viera el amor de Cristo que ella vio en aquel momento. Llevó tiempo, fue un proceso. Yo iba tirando, ella no estaba entendiendo por qué estaba haciendo yo eso. Yo estaba tirando hasta que finalmente ella vio y empezó a llorar en medio del atendimiento, porque ella conectó con aquella verdad que tuvo y vio en esa vez, abrió el ojo del alma. Esa experiencia, es ese tipo de experiencia que hace que las personas vuelvan a la fuente, esa cosa de volver al primer amor, que habla el Apocalipsis, volver al primer amor, porque tú te conviertes a través de la predicación, encuentro con Dios, tú tienes la experiencia del amor de Cristo, tú te conviertes, tú dejas tu vida antigua y vas atrás de Cristo, pero después te olvidas, el ser humano es un animal que olvida. Ahí tú te olvidas y empiezas a vivir por estereotipos, estereotipando, control C, control V, todo el mundo lo hace, yo lo hago también, todos lo hacen, yo lo hago también, y de repente tú estás tirando a ti un estilo de vida extremadamente exigente, sin aquella experiencia fundante y fundamental de amor que era el combustible que justificaba aquella vida que tú optaste. Tú optaste por aquella vida difícil porque tenías ese combustible del amor de Cristo. Fue por amor que hiciste eso. Ahí tú te olvidas de esa experiencia fundante del amor y empiezas a ser por moralismo. ¿Se entiende? Estereotipado. Todo el mundo lo hace, yo también lo hago, todos lo hacen, yo lo hago también. El comportamiento es correcto. Pero tú, de alguna manera, perdiste. Así que estoy analizando para ustedes aquí qué es lo que pasó con los primeros cristianos, con la edad apostólica. En la edad apostólica las personas se convertían porque tenían esta predicación como la de San Pablo,
que hacía con que las personas se encontraran con el amor de Cristo, esa fe. El justo vive por la fe. Bien, ese es el tubo de oxígeno que hace con que la persona continúe viva. El ejercicio de la fe, aquel acto de fe constante que es alimentado por la vida de oración, el justo vive por la fe. ¿Y qué pasa? En algún momento la persona se olvida de eso, corta el tubo de oxígeno y empieza a reclamar que está muriendo sofocada. Pero, ¿hace cuánto tiempo que tú no haces un acto de fe? En vez de hacer actos de fe, ¿qué es lo que la persona hace? Examen de conciencia. ¡Ay! No, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado. Y convierte esa neurosis. Y la persona reclama que enfermó, adoleció. Pero tú transformaste el cristianismo en una neurosis. El cristianismo no es eso, pero el Freud no tiene razón, pero tú hiciste que tuviera razón. ¿Está entendiendo? Bueno, Vai, para frente, vamos lá. vamos para Primeiros adelante. cristãos, Primeros cristianos, tú tienes predicación. na segunda Mira, geração, en la chamada segunda geração generación, que fue llamada la subapostólica, generación ou seja, a subapostólica, geração que já o sea, generación que não viveu ya a pregação dos apóstolos, no vivió la predicación de Mas los essa vem apóstoles, depois. pero una generación que viene después, esa generación ela já subapostólica, tem uma ella ya tiene una pequeña comunidade. comunidad. O cristianismo El já se cristianismo tornou um fenômeno ya se social. convirtió en un fenómeno Não é um fenômeno sociológico. sociológico No es un majoritário. fenómeno sociológico É um fenômeno mayoritario, sociológico, como pero Plínio un descreve aqui. fenómeno sociológico como Plinio describe, Nós aqui, y que le está diciendo a Trajano, oh, isso vai ese para baixo o asunto império. crece y va a Plínio colocar tinha razão, foi o abajo que el aconteceu. imperio. Y Plinio tenía razón, fue lo que ocurrió. Entendeu? Já era um fenômeno Ya era un social. fenómeno sociológico. E esse fenômeno sociológico, Y ese fenómeno já instalado, sociológico ya que a gente vê na instalado primeira carta de São que Pedro. vemos en la primera carta de San Pedro. A primeira carta de São Pedro, La primera seja carta de escrita por San Pedro Pedro, ou não, que ya sea escrita por San Pedro o no, você vê claramente tú ves que é uma claramente carta que es dirigida una carta a uma dirigida comunidade a cristã una já comunidad instalada, cristiana ya instalada. ok? ¿Bien? Não é uma comunidade No es cristã una comunidad cristiana está siendo, que está siendo fundada fundada o as instalada primeiras comunidades de São Paulo. como las primeras comunidades de San Pablo, las primeras cartas de San Pablo, tesalonicenses, corintios, eran comunidades cristianas recién iniciadas. Não havia ainda aquela No había segunda todavía geração. la segunda generación. Aqui você vê claramente que tem Aquí ves claramente que hay ya segunda geração. segunda Então, São generación. Pedro escreve Así que San Pedro aos escribe cristãos a los cristianos do Ponto e da Bitínia, de Ponto y também Bitinia, Galácia, Capadócia, también de Não Capadocia, pero no interesa. Lá do Plínio. Aquí interesa a la gente de Plinio. Décadas antes do Plínio. Décadas antes de Plinio, Um período anterior. estamos en un periodo anterior y él escribe, A eles, dizendo assim, deixa eu pegar o texto diciéndole, déjame tomar el texto en griego, él grego. dice, Apóstolos, Petros Jesucristo, apóstolos Pedro, Jesucristo, apóstolo de Jesus, Pedro apóstol de Jesucristo, seja isso que de sea facto esto que de escreveu, facto seja San Pedro seu escribió, o né? Ou seja, su discípulo. Pedro No, está se está diciendo que es Pedro que está escribiendo, pero en verdad es un discípulo de Pedro que não está mentindo, en el momento no está mintiendo. transmitindo a fé. Él está transmitiendo la fe de Pedro, entonces está en un género literario Pedro, para decir que es el propio Pedro apóstol que está hablando acá. Tá bom. Transei. Bien, paréntesis. Petros Petros apóstolos Jesucristo, ecletois ecletois para epidemos para epidemos diásporas, diásporas, aos eleitos a los elegidos peregrinos peregrinos na diáspora. en la diáspora. Por que ele chama os cristãos ¿Por qué él de llama a los cristianos de peregrinos? Não é somente aqui, No es solamente aquí, él también dice eso também mais para frente. más adelante.
na própria carta, En la propia carta, 2, capítulo diz assim: 2, dice así: Amados, eu vos Amados, exorto como yo os exhorto estrangeiros e como peregrinos, extranjeros y peregrinos, paroicus kai paroicus kai peridemos. O peridemos. que é isso? ¿Qué es eso? Uma vez que você Una vez que tú tem a experiência de fé, tienes la experiencia de fe, Cristo, você começa a se tú comportar empiezas nesse a mundo. comportarte en este mundo como extranjero. Existe uma pátria Existe una patria e você aqui é peregrino. y tú aquí eres peregrino. O grego é interessante El porque griego fundou es nossa interesante porque linguagem. fundó nuestra lengua. Paroicus. Paroicos, Paroicus. paroicos extranjeros, Os paroquianos. parroquianos. Paroikia. Paroikia, É casa, oikia em es grego, casa en griego, que seria a cidade. que sería la ciudad. Paroikia é um Paroikia acampamento es un de acampamento peregrinos. de peregrinos. Para É ao lado. es al lado. Então, na cidade ficava Así dentro que das la muralhas. ciudad quedaba dentro de las murallas. Quando vinha, por exemplo, Cuando a venía, festa por ejemplo, la da fiesta Páscoa de em la Jerusalém, Pascua etc., en não cabia Jerusalén, necessariamente todo mundo dentro etc., da no cabía muralha. Então, o necesariamente pessoal toda la gente armava dentro de la tendas do lado de muralla, fora. así que la gente armaba E tiendas aquilo del lá, lado de fuera, em linguagem y grega, aquello era en uma lenguaje paroikia, griego era una paroikia, era uma paróquia, era um era acampamento. una parroquia, era un campamento de Ou seja, peregrinos, de gente que não é habitante o sea, dali. de gente que no es habitante de ahí. Quando você tem a fé Cuando em tú Jesus, tienes fe en Jesús, você fica estrangeiro. tú te conviertes en extranjero. Aqui que está a Aquí es que dificuldade está que la a gente tem dificultad com os que alunos, tenemos con los alumnos un poco. porque ¿Por qué? a gente pode ser Podemos estrangeiro ser extranjero sem ser estranho, sin ser extraño. entendeu? ¿Entendiste? A gente pode ser Podemos ser exógeno sem ser exógeno sin ser exótico. Existem alguns católicos Existen algunos que católicos capricham em que serem exóticos, se esmeran en ser exóticos. entendeu? Ujú. Assim, estranheza. O sujeito se Una comporta extrañeza, el tipo se E comporta ele de até forma padre. extraña. Incluso padres. Tudo bem. Muy bien Eu que me yo visto me he visto padre, com como minha padre, me coloco mi sotana, Você vê que alguns capricham. pero ves que algunos se Ser esmeran en exótico. ser Assim, exóticos. o negócio El fazer alguma asunto coisa necesitas assim, hacer una cosa se así, vestir meio de árvore de vestirte Natal, pra chamar como de atenção. árbol de Navidad para llamar la atención. O cara faz questão El de tipo ser hace esquisitão. cuestión de ser así medio raro. Nós somos cristãos. Somos somos cristianos, esquisitos. pero no necesitamos É ser aquilo que a rarones, carta raritos. a Diogo, Aquello que la carta de Omneto, uma carta que es una depois carta, vai ter tempo de falar sobre essa después tendremos tiempo de hablar sobre esta carta, e diz assim: dice así: os cristãos de fato não los se cristianos de distinguem hecho dos no se outros homens, distinguen de los otros nem por sua hombres, terra, ni por nem su por tierra, língua, ni por ou costumes lengua próprios. o Não moram em costumbres. cidades En próprias, efecto, nem no falam viven língua en estranha, ciudades e nem propias, têm ni um modo hablan especial en de lenguas viver. extrañas, Então, ni ele tienen un o modo cristão especial não é de vivir. exótico. Está diciendo que cristiano no es Mas exótico, acontece, pero pasa pelo contrário, eles vivem nas cidades al de todo contrario. mundo, Ellos viven certo? en las ciudades de todo el mundo, Vivem etcétera, na etcétera, sua pero pátria, viven mas como en su patria, forasteiros. en estas patrias, pero Essa como é a coisa, forasteros. entende? Esa es la cosa, Por quê? ¿entiendes? Porque E aí ele começa él a empieza a diferença da moral decir cristã, la do comportamento diferencia de la moral cristiana, el Casam-se como comportamiento todos e cristiano. geram Se filhos. casan como todos y Não generan hijos, pero se no abandonan a los quer dizer que recién não fazem nacidos. aborto. Naquela Quiere época não decir, tinha no aborto. hacen aborto. Naquela época En ese só tiempo no había acontecia aborto. En ese tiempo la gente hacía así. a mulher gerava a La criança até o mujer fim. Quando a criança nascia, pegava a criança e jogava no lixo. generaba al niño hasta el final y cuando nacía lo tomaban y lo llevaban a la basura. Ese era el aborto de la época. Não abandonam os O sea, no abandonan a los recién nacidos. Põe a mesa em Ponían la em comum, mesa en común, mas não o leito. pero no el lecho. Ou seja, O sea, os cristãos sentam na los mesma cristianos mesa, se sientan en la misma mesa, tienen fraternidad, pero no compartían el lecho. mulher Mi mujer es en mi cama, no en la cama del otro. estão na carne, Están en la carne, pero no viven de acuerdo a la carne.
mas têm Viven en sua la tierra, cidadania. pero tienen su Então, ciudadanía en el o cielo. difícil Así que eso es lo equilíbrio, difícil, paradoxal el difícil equilíbrio equilibrio, el paradojal cristianismo, equilibrio del cristianismo, que ujú, o pessoal que erra na la medida, gente erra en la entende? medida, ¿entiende? Erra na medida. Erra en la Ou você medida. O tú é igual a eres todos os igual mundanos, a todos los mundanos e aí deixou de ser cristão. y ahí dejaste de ser cristiano. Ou você acha O tú que para ser crees que cristão para ser você cristiano precisa, tú né, necesitas pôr luzinhas poner e ficar lucecitas piscando o tempo y todo quedar pestañeando todo para el dizer tiempo que para você llamar la é cristão. atención de tu cristianismo. Mas existe uma realidade Pero existe una realidad fundante, fundamental, que faz que hace esa realidad você saber de que tú sabes que é estrangeiro, que eres extranjero, que você vive, que tú se vives, adapta te adaptas no país al como os país outros. con los demás. Você sabe que essa não é sua patria. Pero tú sabes que esa no es tu patria. Sabe que aqui você Sabes que é aquí tú eres paroikos. paroikos. Você é paroquiano, você está morando. Tú eres parroquiano, estás viviendo en un acampamento de extranjeros. E essa Y esta realidade realidad é uma realidade es una realidad importantíssima. importantísima, Importantíssima. Né? importantísima. Nós vamos analisar. Vamos isso a aqui analizar com esto mais de aquí calma, con más calma. né? Eu deixo para vocês o Yo dejaré a ustedes el Padre texto Santiago del padre Guijarro. Santiago Guijarro Para a gente voltar nas próximas para que transmissões. volvamos a las aprofundar próximas transmisiones a profundizar en eso. Sim, é interessante a Es provocação interesante la do provocación Padre del Guijarro, padre porque Guijarro porque ele faz uma él análise, hace un análisis, mas él ele es faz uma análise filólogo, pero hace un sociológica, análisis usa sociológico. até Usa mesmo incluso instrumentos sociológicos sociológicos de análisis sacados del famoso sociólogo comunista Pierre Bourdieu. Padre, o senhor vai ler. Padre, el señor Valer es un sociólogo comunista. Se a coisa Ei, me faz pensar, Si la cosa me hace pensar, yo lo não estou uso. casado, No estoy casado con Pierre Bourdieu. tá? Bien, Só para entender. Nós vamos solo para entender, vamos estudar isso daqui com a mais estudiar esto de aquí con más Eu só profundidad. estou introduzindo, Yo solo estoy introduciéndolos al tema. vamos continuar Vamos a continuar as transmissões, las próximas transmisiones hablando de eso de aquí. mas eu acho que é Pero yo creo que es a importante gente que analisar analicemos esta primera comunidad cristiana subapostólica, subapostólica, porque ela vivia. porque ella Como vivía, é que essas pessoas viviam? cómo es que esas Como personas Pedro escreve vivían, para- cómo es que San Pedro escribe para estos cristianos que ya son cristianos, para exortá-los para exhortarlos a que eles permaneçam a fiéis que permanezcan fieles e se reconectem, y se reconecten con la fuente exatamente para não adoecer. exactamente para no enfermar. Entende? Ou seja, ele ¿Entiende? San O sea, primeira San carta de Pedro, la primera é carta de fundamental San para Pedro es fundamental para nosotros. ela vai ser, digamos assim, Será, o digámoslo nosso así, nuestro manual manual prático práctico de como é que nós de cómo es que nosotros, católicos, no vamos a enfermar. vamos nos dedicar Nos vamos a dedicar a pasar esta carta de San Pedro com detalhes, sem con pressa, detalle, sin prisa, né? Para entendermos para que o que precisa entendamos ser vivido qué es lo que necesita ser vivido por nosotros verdadeiramente, para que verdaderamente esteja conectado naquela estemos fonte conectados en aquella fuente de vida que fazia com que hacía con que estos estão cristianos que lá están no aquí, ponto, allá en Ponto y Bitinia, não adoeçam, no estão enferman sendo perseguidos. mientras son Pedro perseguidos. fala da perseguição, Pedro habla de la décadas persecución. antes de Décadas antes de Plinio, San Pedro habla da perseguição. de la persecución. Como é que essa gente não adoeceu? ¿Cómo es que esa gente no enfermó? Una carta Dirigida a cristianos que tienen comunidad cristiana instalada en medio de un ambiente hostil, ellos que están siendo perseguidos. ¿Qué es lo que San Pedro tiene para decirnos?
Somos nosotros, situação. es nuestra situación, es para Ele é nosotros, muito es atual. muy actual. A diferença, La diferencia, se a gente pode dizer que tem uma si diferença podemos com o decir mundo que hay atual, una diferencia que con el naquela mundo actual, es que en os aquella cristãos época eram los cristianos perseguidos eran porque não perseguidos seguiam os porque ritos, no seguían los ritos, mas eram admirados pero eran porque seguiam a admirados moral. porque seguían la moral. Hoje é o contrário. Hoy es lo contrario. Hoje, o Hoy mundo el aceita mundo perfeitamente que nós acepta tenhamos ritos perfectamente que tengamos ritos cristianos. Tá entendendo? Se você ¿Entiendes? for O para sea, uma si igreja tú anglicana, fueras como la iglesia anglicana, que tiene ritos maravillosos, igrejas góticas, iglesias góticas, canto polifónico, subindo, incienso subiendo, maravillosas vestidos, etcétera, esto, lo otro, poder y cantores, belleza. Mas você tem Pero tú tienes que hacer como la iglesia anglicana, aceitar o divórcio, aceptar divorcio, casamiento gay, padres casados, padres casados, mujeres padres, entendeu? ¿entendiste? Pacote completo. Paquete completo, anticonceptivos y así por delante. O sea, Deixamos você ter o seu te culto, dejamos tener tu culto cristiano, só não tem a moral cristã. solo no tenga la moral Isso cristiana, desconfigura porque eso desconfigura el proyecto de la sociedad actual. Então, nós estamos vivendo a coisa. Así que estamos viviendo la cosa invertida. Mas a perseguição é a Pero mesma. la persecución es la Quando misma. for nesses Y primeiros si nosotros vamos a los primeros cristianos, entenderemos onde está eso. o essencial? ¿Dónde está lo esencial? ¿Dónde está el asunto? Já coloquei para vocês Ya les coloqué el inicio de esto. Hoy, a experiência da fé. la experiencia de la fe. Você viveu lá atrás. Que tú viviste allá atrás, Esquecido dela. pero tal vez te hayas olvidado Transformado a experiência y hayas transformado la experiencia viva, el encuentro con Cristo, en un moralismo. Recordava Bento XVI. Recordaba a Benito XVI usando el lenguaje de Monsenhor Giussani, Monseñor Giussani, fundador de Comunhão e Libertação. movimiento No início, en el inicio del cristianismo. doutrina, mas uma pessoa. No hay doctrina, pero una persona, É Jesus. es Jesús. E Jesus não adoece. Y Jesús no enferma a nadie. Não é uma doutrina. No es una Não doctrina, é um código moral. no es un código moral. O cristianismo tem El doutrina, cristianismo tem tiene código doctrina y tiene código moral, moral. pero en el inicio, O começo el principio, é esse encontro es ese encuentro com uma pessoa viva. con una persona viva Isso não adoece. y eso no enferma. Depois, isso Después, vai eso va transformar minha vida, a transformar mi vida. vida y transformar la sociedad. Os globalistas e o Los pessoal globalistas moderno, y la isso, gente del mundo moderno, que se cuiden. Porque Porque nós sabemos quem vai vencer. sabemos quién va a vencer. Non prevalemos. Non prevalebunt. Não prevalecer. No prevalecerán. Mas para isso a gente precisa Pero para eso necesitamos se livrar de librarnos atitudes de actitudes adoecedoras. enfermantes, Entendeu? adolecedoras. Atitudes adoecedoras. E Actitudes na raiz dessas adolecedoras, y en la raíz de las actitudes adolecedoras está esta conexão falta de com a conexión fonte con la fuente de oxígeno, que é a fé. O justo que es la fe. vive El justo vive por la fe, por el acto de fe ejercido. E esse, a fé, Y esse amor passivo, esta fe esse que saber es que amor pasivo, el mi saber amor que Él se me entregou amó y por se mí, entregó por mí. essa caridade de Cristo, que é Esa a caridad fonte, de raiz de Cristo, tudo, que es la isso não fuente y é raíz de todo, eso no enferma, gente. Só que a gente facilmente se desconecta. Solo que fácilmente nos O desconectamos. cristianismo Cuando el cristianismo deja de ser una experiencia personal y empieza a ser una experiencia social, existe el peligro de desconectar. Por eso la carta de San Pedro es importante, porque allí él está administrando el cristianismo cuando empieza a ser un fenómeno social. Queremos que sea un fenómeno social. Bien, no somos protestantes, donde la experiencia de fe íntima, individual, subjetiva, yo y Dios y yo solitos, no.
cristianismo el cristianismo católico, terá uma él repercussão social, tendrá vai una incomodar a repercusión sociedade. social y va a incomodar a la Vamos sociedad. receber Y vamos a recibir a reação disso. la Toda ação tem uma reacción de reação. eso. Toda acción tiene Vamos una levar porrada. reacción. Vamos a llevar Mas o que a palos. gente faz para Pero, fazer um ¿qué catolicismo hacemos para seja novamente que el catolicismo sea nuevamente de mártires amorosos de Cristo, perfectamente sanos, pero mártires y testimonios del amor de Cristo, y no ser un catolicismo de personas que fueron enfermando por un moralismo que en el fondo es ajeno a la verdadera experiencia del Evangelio. Em que momento que ¿En qué momento a gente ficou quedamos encurralado, tendo que optar acorralados teniendo que por optar dois absurdos? por dos O absurdos? absurdo El absurdo de eu que, me adapto ao mundo moderno yo me adapto para al mundo evoluir, moderno para que o dejar de absurdo que me peguen, do o el absurdo de eu B, fico cristão, yo quedo cristiano pero me neurotizo y enfermo, porque estão batendo em mim. porque me están pegando. Como é que mas só tem isso? Pero solo hay eso. Primeira carta de La primera carta, la prima Petri, primera carta de San Pedro, nos muestra que tem saída. hay salida. Isso que nós estamos tentando Eso que estamos intentando vivir no fue inventado por nosotros. Os moderninhos Así que, queridos, los modernitos ahí, que se cuiden, estamos llegando. quem quiser se adaptar ao mundo Quien se moderno, quiere adaptar al mundo moderno dissolver y deixar de ser disolverse y cristão, dejar de ser cristiano, boa viagem para você. buen viaje para ti. Nosotros vamos a quedar en el amor de Cristo, Na alegria en la alegría do amor, del amor, que não adoece ninguém. que no enferma a nadie. Que Dios te bendiga. Pai, En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.